esta enseñanza que voy a dar hoy es la continuación de lo que enseñé la semana pasada. La semana pasada hablamos si queríamos alcanzar, si queríamos nosotros la bendición de Dios. Y quedamos ahí en el lugar donde, ¿cómo cruzar el Jordán? ¿Cómo cruzar el Jordán? ¿Cómo podemos cruzar el Jordán? Pero antes de esto quiero yo llevarlo un poco a la historia, porque es bueno que recordemos lo que es historia. Los cananeos eran un grupo de antiguos pueblos que vivían en la tierra de Canaán, en la orilla oriental del mar Mediterráneo. Canaán se describe en la Biblia como que se extiende desde el Líbano hacia el arroyo de Egipto, en el sur y en el valle del río Jordán, en el oriente. En la Biblia, especialmente en Génesis capítulo 10, pero no lo voy a leerlo, sino que usted anótelo y lo lee en su casa. Génesis capítulo 10 y en Número capítulo 34 se le llamó a este lugar tierra de Canaán, y ocupa la misma área que está ocupada por Israel y el Líbano actual, más una parte del Jordán y de Siria. Los cananeos se mencionan en la Biblia 150 veces en la Biblia. Eran personas impías, idólatras, descendientes de Canaán, nieto de Noé, quien era hijo de Cam. Fíjense de dónde viene la descendencia de la gente impía. Eso está en Génesis capítulo 9, versos 18, donde dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Para que usted vaya entendiendo el mensaje. Canaán fue maldecido por su pecado y el pecado de su padre en contra de Noé. En Génesis capítulo 9, versos 20 al 25 dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de la tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre su propio hombro y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros. Y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será su hermano. En algunos pasajes, cananeo se refiere especialmente a los habitantes de la tierra de las llanuras de Canaán. Yo hablaba la semana pasada lo que significaba llanura. Y vemos que realmente todas estas tierras de Canaán habitaron muchas tribus. Y todas tribus que eran idólatras. Los eteos, los gigeseos, los jubedeseos, amorreos, hititas y fereceos. Todos ellos eran idólatras que realmente no adoraban a Dios. La tierra de Canaán era una de las tierras que Dios prometió a dar a la descendencia de los hombres. ¿Cómo Dios podía darle una tierra donde había gente idólatra, malas, perversa? ¿Cómo Dios me permite pasar el problema si yo soy hijo de Él? Pero aquí vemos que Dios prometió una tierra. Es donde tenían que conquistarla y había hombres perversos, hombres malos. Por eso que Génesis capítulo 12, verso 7 dice: y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó un altar al Señor, quien lo había aparecido. Abraham no puso excusa.
no le dijo, mira, allí hay gente mala, sino que obedeció y le rindió, ¿verdad? Los cananeos se describen en la Biblia como un pueblo grande, fuerte, que eran fácilmente, realmente que eran, no eran fácilmente para que los derrotaran. Por lo tanto, los israelitas necesitaban la ayuda divina de Dios. Y Dios prometió esa ayuda a Moisés y a Josué. Por eso aquí en Josué capítulo 1, verso 3 dice, yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Aleluya. Y podemos ver a través de la historia, cómo Dios, después del Éxodo, cuando el Señor le dijo a Moisés que invadieran Canaán, Moisés envió un grupo de espías, porque no se atrevió, él mandó un grupo de espías, y aún los espías tuvieron miedo, solamente 2 jóvenes, aleluya, 2 jóvenes confiaron y creyeron en Dios. Y vemos también que al lado de este pueblo poderoso, los israelitas se veían así, numerosos como langostas, porque era un pueblo de gigantes, era un pueblo poderoso. Canaán no era un pueblo débil, era un pueblo fuerte, donde habían gigantes. Pero al final los israelitas tenían tanto miedo de los cananeos que se negaron a entrar en la tierra que Dios les había prometido. Por eso que solo Josué y Caleb estaban seguros de Dios, que Dios les ayudaría. Aleluya. Y vemos que ninguno de ellos pudo después entrar a la tierra prometida. Decía el domingo pasado, todos ellos murieron. Solo la nueva generación, los que nacieron en el desierto, y 2 jóvenes, porque después todos los otros jóvenes que no creyeron también murieron todos ellos. Aleluya. Ahora, ¿cómo cruzar el Jordán? Después de la muerte de Moisés, Dios llamó a Josué para conducirlo al pueblo de Israel a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Moisés, por supuesto, había puesto la confianza y su mano sobre este joven Josué. La Biblia dice, pero su consagración vino del mismo Dios que comisionó a Moisés. No es que solamente Moisés, por gusto o placer de él, lo nombró a Josué, sino que Dios ya lo había ya, ¿verdad?, llamado. Ya tenía ese llamado de liderazgo. Aleluya. La orden que le vino a Josué fue, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo te doy a los hijos de Israel. No le dio ninguna instrucción. No le dijo, mira, tenés que hacerlo así, así, así. Pero Josué fue un fiel hombre que obedeció realmente a Moisés. Y al obedecer a Moisés, estaba obedeciendo también a Dios. Porque sabía él que Moisés era un hombre de Dios. Y también había visto también las fallas que había tenido Moisés. Por lo cual él ya sabía cómo actuar delante de Dios. Por eso que cuando Dios lo envió, él no le pidió cómo y cómo de hacerlo. José mandó al pueblo que simplemente, automáticamente, a que se santificase. Debían ponerse a un lado sus pecados y librarse de toda impureza. Eso es lo que Josué, lo primero que les dijo al pueblo. Porque durante los años que pasó con Moisés, vio como el pueblo de Israel, por su pecado, se volvía en contra de Dios. Josué dijo al pueblo que se abstuvieran de comer por 3 días y después se prepararon para abandonar el cómo
el campamento. El ejército se puso de pie de guerra, listo para la batalla. El enemigo en ese momento era el Jordán y había que cruzarlo. ¿Por qué te digo estas cosas, mi querido hermano? Porque a veces nosotros queremos pasar los problemas, queremos solucionarlos, pero no queremos esforzarlos en ayunar, no queremos esforzarlos en orar. Oramos 15 minutos, oramos media hora y ya es suficiente. Oramos una hora y ya creemos que ya es más que suficiente. Claro que sí, que una oración con 2 palabras y Dios escucha, como le pasó al ladrón allí en la cruz del Calvario. Pero también Dios quiere corazones consagrados a Él, corazones que reconozcamos nuestro pecado. Porque si pregunto aquí, ¿quién está libre de pecado, de no pecar? Nadie. Estamos libres de no caer en pecado. Aquí, delante de Dios, somos todos santos, porque aquí lo estamos santificando. Pero salimos a esa puerta y afuera, quizás no nos encontramos con el enemigo enseguida, pero quizás llegamos a nuestra casa, a nuestro hogar, y se nos presenta el problema inmediatamente. Aleluya. Y nuestra paciencia muchas veces se nos termina y los mandamos una palabrota o los mandamos una mala expresión. Y quizás en ese momento está mirando mi hijo o está mirando, o hoy aquí los pisos son tan delgadas las paredes que se escucha lo que uno dice al otro lado. Quizás el vecino que te tiene como gran estima, como un gran hombre del evangelio, te escucha decir una palabrota o algo mal expresionado y se le viene toda la estantería abajo. Por eso debemos de tener cuidado. Mira, Josué le dijo primeramente, reconozcan sus pecados. Aleluya. Y yo creo que ellos entraron en oración y en ayuno. Y los sacerdotes con el arca del pacto al frente descendieron caminando con gran seguridad hacia las aguas del Jordán. A pesar que esa época era cuando más caudaloso se ponía el río. Y era la época que menos posibilidad tenía para cruzar. Aleluya. Quiero decirle, mi hermano, que el Éufrates, el Jordán que tenían que pasar ellos, eso desembocaba en el río, en el mar muerto. Allí en ese río era sucio, había correntada, había peligro. Si aún la gente se caía en esa agua, era arrastrada por las corrientes hacia el mar muerto. ¿Qué es lo que era el mar muerto? Era un mar que tenía mucha sal, que ningún bicho ni ningún insecto, nada sobrevive en ese mar. Es tal que si una persona está ahí mucho tiempo, se muere quemado por la sal. Aún el cuerpo suyo no necesita un flotador ahí. Aunque sea usted gordito como yo, ahí en ese lugar no me hundo, porque la misma sal me mantiene a flote. Aleluya. O sea que había un peligro. Ellos tenían que cruzar ese Jordán, pero tenían el peligro de caerse e ir a parar ahí al mar muerto. Pero también tenían el otro peligro, que al frente estaba Canaán y estaban unos gigantes malos, perversos, que seguro que lo estarían esperando para matarlos. Pero atrás de ellos tenían la historia del desierto. O sea, tenían que sí o sí pasar, pero había que confiar en el Señor. Hoy el Señor te está diciéndote a ti, mi hermano, cruza el Jordán, pero no cruces con tus propias fuerzas. Cruza tomado de la mano mía, porque yo te ayudaré y te sostendré cuando pases el Jordán. Aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor?
Hermano, tú quizás cruzarás la montaña de problemas. Cuanto más recio te encuentres los problemas, a Dios hay que darle cuando más necesitamos. Aleluya. Necesitamos hombres valientes. Aquí en la iglesia, Efesios 4:12, Jesús es salvación. Estamos cruzando realmente, estamos avanzando, porque estamos tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Porque es Él el que a nosotros nos levanta. Isaías 43, verso 2 dice la palabra del Señor: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán. Esa es una promesa, mi hermano. No solamente fue para el pueblo de Israel en aquellos tiempos. Es una promesa para estos tiempos, para tu vida. Aleluya. Por eso, hermano, todo Israel sabía que sin la ayuda divina no podían cruzar el Jordán. Por lo tanto, depositaron completamente la confianza en Dios. Caminaron hacia el río con fe. Hoy tú tienes que levantarte hoy en esta mañana. Has venido con tu problema. Yo he venido con mis problemas. Todos hemos venido con nuestros problemas. Pero hoy te tienes que levantar con fe. Aleluya. Bendito sea la gloria. Sabiendo que era aún, fíjate, ellos sabían que era la época más problemática de pasar. El río estaba mucho más grande todavía, más caudaloso. Quizás tú me estás diciendo, pero usted no sabe el problema que yo tengo. Usted no sabe la situación que yo tengo. Es que estoy sumergido hasta el cuello. No hay solución para mí. Aleluya. El que está allí en un hospital desahuciado quizás estará diciendo: ya no tengo solución para mi vida. Al que está allí en una cárcel preso dirá: ya me han sentenciado quizás 20 o 30 años. Quiero decirle que aunque tú estés preso, contaba un pastor su historia. Él tenía más de 20 años sentenciado a cárcel. Él había apuñalado, había golpeado, había sido mal y era justo que estuviera preso. Pero dentro de la cárcel se convirtió, se entregó al Señor y él mismo cuenta y no sabe cómo Dios cambió todos los papeles. Hoy es un pastor y predica el Evangelio. Y no llegó a estar ni 20 años, estuvo menos. Y hoy él aconseja él mismo a que él antes estaba poseído por Satanás. Todo lo que hacía lo hacía por medio de Satanás. No era él mismo el que estaba actuando. Por eso que hoy digo, aquel que está desahuciado, aquel que está en medio del problema, aférrate a Dios, porque Dios te ayuda a cruzar tu Jordán en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito sea la gloria. Josué creyó a Dios y le dijo al pueblo que Dios iba a expulsar a los cananeos de la tierra, de modo que Israel pudiera tomar la tierra. Josué capítulo 3, verso 10. Léalo allí. Y dice: y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeteo, al fereceo, al jergueseo, y al amorreo, y al jebuseo. Fíjense con cuántos tuvo que luchar el pueblo de Israel, con cuántos tuvo que realmente enfrentarse. La caída de Jericó fue un evento sobrenatural puesto por Dios. Allí en Josué capítulo 6, anótelo, léalo, cómo se derribaron esas paredes, esas murallas. Eran murallas que nadie podía pasar, ningún ejército bien adiestrado podía entrar a esa ciudad. Pero ¿sabe cómo la derribó este joven? Aleluya.
no fueron ellos y se enfrentaron cuerpo a cuerpo. Solamente creyó a Dios lo que le mandó y le dijo que golpearan los cántaros. Y se confundieron los cananeos y las murallas se derribaron. Y Dios le dio la victoria a Josué. ¿Cómo usted va a cruzar el Jordán? ¿Sabe cómo, mi amigo, mi hermano? Reconociendo que hay un Dios creador y sustentador de todo cuanto existe. ¿Cómo usted va a cruzar el Jordán en este día? Reconociendo su necesidad espiritual, confesando sus pecados y pidiendo perdón a Dios. Eso está en 1 Juan capítulo 1, verso 9. Confesad vuestros pecados, dice, y Él es el justo para perdonar nuestros pecados y limpiar de toda maldad. ¿Cómo cruzar el Jordán? Permitiendo que Dios sea su Señor y su Salvador personal. El Evangelio de San Juan capítulo 1, versos 12, le dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Cuando usted ha hecho eso en su vida, mira, van a suceder tres cosas que te van a pasar. Habrá cruzado el camino que le lleva al perdón. Lea usted 1 Juan capítulo 1, verso 7 en su casa. Anótelo, léalo y verá lo que el Señor le ha prometido ahí. Usted habrá cruzado por el camino que le lleva a la libertad, a la potestad de las tinieblas. Lea también ahí en Colosenses capítulo 1, versos 13, en el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas, al reino de su Hijo amado. Usted habrá cruzado por el camino de muerte y vida. El Evangelio de San Juan capítulo 5, versos 24, nos alienta y nos dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermano, y para terminar, como Josué, llegaste a este lugar un día y llegaste de la mano de un hermano igual como Moisés. Algún hermano, alguien te habló de Jesucristo. Y eso no fue casualidad, sino por una invitación especial. Y sabemos que viene de el Señor te rescató por tus propias cargas y tus problemas. Pero Jesús te dice en esta hora que te levantes y comiences a cruzar tu Jordán. Nadie te podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuvo con Moisés, estará contigo. No te dejaré ni te desampararé. Por eso que en esta mañana yo te animo que aunque tengas el problema que tengas, tú cruzas el Jordán. Pero no lo cruces con tu fuerza. Prepárate, ayuna. Haz en esta semana, tienes un problema, ayuna. Si un joven, tan jovencito, que lo sacaron de su familia y lo trajeron a un palacio y le dijeron: tienes que comer todo lo que el rey te da para comer, y él le dijo: no. Yo voy a comer lo que vengo comiendo. ¿Qué le está diciendo en este día a usted? Coma del pan de vida. Coma en esta semana la palabra de Dios. Pero no solamente migajas, sino coma, léala, estúdiela. Hay muchos que leen libros, que está bien que lean libros, pero los libros, el mejor libro que hay en el mundo y hasta ahora se sigue vendiendo, es la palabra de Dios. Comamos el pan de Dios en la semana. Ayune, mi hermano.
y verá que Dios te ayudará a cruzar tu problema, a solucionar todos los problemas. Pero cada día declare ser libre. Declare que sus problemas a usted no lo van a ahogar, ni lo van a llevar al mar muerto. Ponete en pie y vamos a agradecerle al Señor. Porque en estos momentos Dios te llama. Jesucristo ha hablado a tu vida a través de esta palabra. Pero te pido en el nombre del Señor Jesús que no les des la espalda a Dios. Hoy el Señor te ha enseñado cómo cruzar tu Jordán. Nadie te podrá ayudar. Los hombres antiguamente buscaron, cuando Moisés se fue al monte a hablar con Dios, buscaron sus baales, sacaron sus joyas, su pendiente, sus alhajas, y hicieron un Dios para adorarlo. Cometieron el gran error, porque ningún Dios lo va a poder salvarlo de la vida eterna o llevarlo a la vida eterna. Por eso, dile, levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero cruzar el Jordán. Y no quiero ser como mis padres antiguos, Señor, que obedecieron y que ninguno de ellos pudo cruzar, solamente Josué y Caleb y la nueva generación.